Hola a todos queridos amigos y seguidores de Linda. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos la oportunidad de encontrarnos aquí y compartir un momento juntos. Sin embargo, este regreso llega cargado de emociones difíciles y silencios que pesan en el corazón. Durante más de medio mes, Kwang, el CEO que alguna vez fue el mayor apoyo de Linda, ha desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabe dónde está ni qué le ha sucedido. Día tras día Linda espera un milagro. Un mensaje, una llamada o aunque sea una simple señal de que él sigue ahí, en alguna parte. Pero el silencio ha sido absoluto. Después del dolor desgarrador de perder a su primer hijo, esta espera incierta ha terminado por romperle el alma. Las lágrimas se han secado en su rostro, su cuerpo se ha debilitado. Y la enfermedad se ha convertido en otra sombra que la acompaña. Han sido días oscuros donde incluso el hambre desapareció y la esperanza parecía desvanecerse poco a poco. Y aún así, en lo más profundo de ese dolor sigue brillando una pequeña chispa de fe. Linda cree que en algún lugar del mundo Kwang sigue a salvo. Cree que llegará el día en que esa puerta se abrirá y él volverá a entrar sonriendo como si nunca se hubiera ido. Acompáñennos en esta historia para descubrir qué destino les aguarda. Si sienten en su corazón el dolor y la fuerza de Linda, dejen su me gusta, suscríbanse al canal y únanse a nuestras oraciones para que Kwang regrese sano y salvo, trayendo consigo ese final feliz que todos anhelamos. Linda sigue viva, sigue respirando, pero desde el día en que Kwang se marchó, siente que su corazón dejó de latir. Cada mañana al abrir los ojos, sus manos buscan el marco de aquella vieja ventana de madera y su mirada se pierde en el horizonte lejano, donde alguna vez compartieron amaneceres llenos de felicidad. La luz dorada del alba ya no le arranca sonrisas. Ahora solo despierta una nostalgia que duele hasta los huesos. Han pasado más de 15 días desde su desaparición. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Linda no sabe dónde está Kwang, ni qué le ha sucedido, ni siquiera si sigue con vida. El miedo la asalta en cada pensamiento imaginando escenarios terribles, pero no puede dejar de pensar en él. En su mente una sola pregunta se repite como eco interminable: Kwang, ¿estás bien? Aunque el dolor le oprime el pecho hasta robarle el aliento, Linda se obliga a levantarse cada día. La vida en el campo no le permite rendirse. Las gallinas deben ser alimentadas, las huertas de batatas necesitan cuidado. Y en cada rincón del patio, en el gallinero donde Kwang la sostuvo para que no cayera en los surcos rectos que él solía elogiar, todo le recuerda a él. Es como vivir en una película que se repite una y otra vez en su memoria. Al mediodía, tras encender el fogón y cocer las batatas recién cosechadas, Linda se sienta en silencio bajo el alero de la casa. Su mirada se pierde entre los campos mientras el viento agita las cañas de bambú. Y en ese murmullo del viento ella escucha la voz grave y serena de Kwang. Cierra los ojos e imagina que en cualquier momento él aparecerá en el camino de tierra sonriendo y llamándola por su nombre como si nada hubiera pasado. Pero el viento sigue soplando. Y el silencio vuelve a envolverlo todo. Esa plegaria muda se repite día tras día, convertida ya en un hábito imposible de romper. Linda cree que si no deja de rezar, un milagro ocurrirá. Es la única esperanza que le queda para seguir adelante. Así, entre recuerdos y ausencias, Linda sobrevive. Alimenta a las gallinas cava en la huerta, prepara comidas sencillas para seguir de pie. Y aún en la rutina más humilde, en cada latido y en cada respiro, la presencia de Kwang sigue ahí. Cuanto más trabaja, más lo extraña. Cuanto más calla, más fuerte late el vacío. Para los demás, Linda parece una mujer normal, trabajadora, serena, resistente.
pero solo ella sabe cuántas lágrimas ha derramado en silencio cada noche. Y cada amanecer al abrir los ojos se repite a sí misma: debo seguir viviendo, porque algún día Kwang volverá. Linda se sienta bajo el alero de la vieja casa, abrazando con fuerza aquel teléfono antiguo que hasta hoy ha sido su único puente con Kwang. Respira hondo y con manos temblorosas presiona el botón de llamada. Un tono. 2 tonos. Silencio. Vuelve a intentarlo. Una y otra vez. Pero al otro lado solo hay vacío. Un silencio tan frío que parece atravesarle el pecho. Sus ojos se enrojecen y una lágrima rebelde e inevitable se desliza sobre la pantalla cuarteada del teléfono. Se queda inmóvil. Levanta la mirada hacia el horizonte donde el sol comienza a ocultarse tras las cañas de bambú. En ese instante los recuerdos la golpean con fuerza. Los días en que Kwang la sostenía para cruzar el lodazal del campo, sus carcajadas profundas mientras asaban batatas junto al fuego, aquellas promesas sencillas que le daban sentido a todo. Imágenes hermosas, pero que ahora duelen como una herida abierta. De pronto unos pasos suaves detrás de ella la devuelven a la realidad. Se gira y ve a la madre de Kwang. El rostro de la mujer, surcado por arrugas de los años, brilla con una ternura inquebrantable y una preocupación silenciosa. Linda. «¿Estás bien, hija?», susurra la mujer con una voz dulce pero cargada de ansiedad. Linda se pone de pie y asiente incapaz de articular palabra. Siente un nudo en la garganta como si todo el dolor acumulado durante medio mes quisiera desbordarse de golpe. «¿Tampoco has podido hablar con Kwang?», pregunta Linda, la voz temblando. La madre guarda silencio por unos segundos, luego asiente con pesar. «Desde aquel día, lo llamo sin descanso, pero no contesta. Estoy preocupada mucho, pero tú debes cuidar tu salud. Si Kwang supiera que estás enferma, se sentiría aún peor». Las palabras de consuelo rompen el dique de contención. Linda estalla en llanto, sus lágrimas mezclándose con el aire frío del atardecer. En ese momento no solo extraña a Kwang, también sufre por el dolor de aquella madre que comparte su misma angustia. Y sin darse cuenta, las dos mujeres madre y amada se convierten en el único refugio la una para la otra en medio de la tormenta. La madre de Kwang se acerca, toma las manos frías de Linda entre las suyas huesudas pero cálidas. «No cargues con esto tú sola. Yo estoy aquí. Esperemos juntas a Kwang». Linda asiente, los ojos aún húmedos pero llenos de fe. «Rezo cada día. Solo pido que esté vivo, que esté a salvo». La mujer sonríe, una sonrisa frágil, temblorosa, pero llena de esperanza. «Él volverá. Lo sé. Te quiere demasiado para no hacerlo. Aguanta un poco más. Un día lo veremos cruzar esa puerta de nuevo». Las dos permanecen en silencio. Solo el viento entre los bambúes y el canto lejano de las gallinas llenan el aire del patio. Y en esa quietud entre la tristeza y la fe, Linda siente su corazón aligerarse apenas un poco, porque al menos ya no está sola. Al ver el rostro demacrado de Linda, la madre de Kwang soltó un suspiro profundo antes de hablarle con dulzura: «Hija, hoy ven conmigo al pueblo. Allá hay más gente. Quizá alguien haya visto a Kwang». Linda levantó la mirada, dudó por un instante y finalmente asintió en silencio. En el fondo sabía que quedarse en casa no aliviaría en nada esa angustia que le oprimía el pecho. Quizá, solo quizá, ese viaje traería un rayo de esperanza. El camino al pueblo era largo y polvoriento. Linda iba sentada detrás en la moto de la madre de Kwang, el viento enredándole el cabello mientras los paisajes desfilaban ante sus ojos, los campos de arroz dorado, los bambúes, susurrando al compás del aire. Cada rincón despertaba un recuerdo de Kwang. Allí él la había llevado una tarde lluviosa. Más adelante se habían detenido a compartir un helado a medio derretir.
Cada imagen regresaba con dulzura y con dolor. Al llegar se detuvieron en una pequeña cafetería junto al camino. Mesas y sillas de madera envejecidas por el tiempo, pero un ambiente sereno perfecto para desahogar el corazón. La madre pidió 2 tazas de té caliente. El vapor se elevaba suave mezclándose con el murmullo de la calle. Con voz pausada y cargada de sentimiento, la mujer habló. «Linda, has sufrido demasiado. Sé que desde que perdiste al bebé, no has vuelto a sonreír como antes. Perdóname por no poder darte más que palabras de consuelo». Linda bajó la vista y apretó la taza entre sus manos temblorosas. Su voz se quebró. «No culpo a nadie, solo que... tengo miedo, madre. Miedo de no volver a verlo nunca más». La mujer negó con firmeza, sus ojos brillando con una fe inquebrantable. «No, hija. Kwang es un hombre noble y te ama profundamente. Yo sé que volverá». En ese rincón humilde las 2 mujeres hablaron por largo rato. Recordaron los días felices, la feria de primavera donde Kwang la había llevado, las noches en que él veló su sueño en el hospital, las anécdotas de infancia que Linda nunca había escuchado. Y mientras compartían recuerdos, el peso del dolor se volvía apenas un poco más ligero. Por la tarde visitaron los lugares que guardaban la huella de Kwang. Primero, el embarcadero junto al río donde solían contar estrellas en las noches de verano. Linda bajó al arenal, rozó el agua fría con los dedos y miró fijamente la corriente como esperando que la silueta de Kwang apareciera de repente en la otra orilla. Luego pasaron por el pequeño restaurante donde tuvieron su primera cita. El dueño, un anciano de voz cálida, la reconoció al instante. «¿Y hoy vienes sola? ¿Dónde está Kwang?» Linda se quedó en silencio tragando las lágrimas antes de responder. «Él está ocupado». La madre detrás de ella le puso una mano en el hombro en un gesto silencioso de apoyo. Finalmente llegaron al sendero de piedra que conducía al campo de flores silvestres. Allí alguna vez Kwang le prometió que verían juntos el amanecer cada año. Ahora solo el viento acariciaba los pétalos que se mecían suavemente. Linda cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el aroma de las flores la transportara a aquellos días de paz. Cuando el sol se escondía en el horizonte y el cielo se teñía de rojo, emprendieron el regreso. En el camino la madre rompió el silencio. «¿Ves, hija? En todas partes está la huella de Kwang. Y yo sé que lo encontraremos. Debes ser fuerte». Linda miró hacia el horizonte encendido por el atardecer y respondió con voz temblorosa pero firme. «Sí, madre, esperaré. No importa cuánto tarde. Yo lo esperaré». La historia aún no ha terminado. ¿Será que el regreso de Kwang está más cerca de lo que imaginamos? Si tú también lo deseas, deja tu me gusta, suscríbete al canal y únete a esta oración colectiva. Quizá nuestra fe sea el milagro que lo traiga de vuelta. Linda phải đơn thân để biết được đang phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời mình. Sau đó, tháng ngày cố gắng làm lại cuộc sống, tìm kiếm một tia hy vọng mới. Bên cạnh Quang, người đàn ông đã mang đến cho cô sự che chở và tình yêu thật sự. Nhưng một cơn ác mộng bất ngờ ập tới, chồng cũ của cô kẻ khiến cô phải chịu bao tổn thương.
cô bây giờ đang ở đâu. Câu chuyện đang đi đến hồi căng thẳng nhất trong phút của Linda sẽ